Durante más de 6 siglos, en la esquina del actual Hyde Park de Londres, se levantó una extraña estructura de madera. La llamaban el Árbol de Tyburn y se convirtió en el lugar de ejecuciones más temido de toda Inglaterra, activo desde 1196 hasta 1783. Se calcula que allí murieron unas 50.000 personas. Pero Tyburn no era solo un sitio de castigo. Para los criminales representaba terror, mientras que para la gente común era espectáculo. En los días de ejecución, multitudes enormes, a veces de hasta 100.000 personas, llegaban desde diferentes rincones del país para asistir a lo que se conocía como la Feria de Tyburn. El lugar tenía un significado especial porque estaba en el cruce de antiguas calzadas romanas, visto como un límite entre la civilización y la barbarie. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que allí ya se hacían ejecuciones desde tiempos sajones, con fosas comunes llenas de huesos que muestran muertes violentas. Desde muy pequeños, los niños aprendían a temer la sola palabra Tyburn, incluso antes de poder pronunciarla bien. Para los visitantes extranjeros, la experiencia era impactante. Escribían en sus diarios sobre la brutalidad de las muertes y sobre la alegría inquietante de la multitud. Con el tiempo, alrededor de esas ejecuciones creció toda una economía oscura, donde se vendía comida, bebida y recuerdos en medio del sufrimiento humano. Tyburn fue elegido como el principal sitio de ejecuciones de Londres en tiempos del rey Enrique II. La idea era que la justicia debía verse y no solo hacerse. Por eso las muertes se realizaban frente a la multitud, fuera de las murallas de la ciudad. Con los años las leyes se endurecieron y bajo lo que se llamó el Código Sangriento, más de 200 delitos podían castigarse con la muerte. Para 1815, hasta robar una oveja podía llevar a la horca. Por eso Tyburn casi nunca estaba de vacío. Había ejecuciones varias veces al año, a veces hasta 8 en un mismo periodo. El camino hacia la muerte también se convirtió en un ritual. Los condenados salían desde la prisión de Newgate en carros que recorrían 3 millas hasta Tyburn. Este trayecto, conocido como la última milla, podía durar entre 2 y 3 horas. Los reos a menudo paraban en tabernas para beber una última cerveza, un gesto de compasión antes del final. Pero la justicia que los llevaba allí era injusta. Los juicios eran rápidos, sin abogados que defendieran al acusado, y las confesiones muchas veces se obtenían con torturas. Incluso, en la muerte existían privilegios de clase. Los ricos podían pagar por usar una cuerda de seda en lugar de cáñamo o morir antes, con menos público. Los nobles condenados por traición a veces recibían la misericordia de ser decapitados en vez de colgados. La misma estructura de la horca fue cambiando con el tiempo. Al principio era solo una viga sobre 2 postes, pero en 1571 se construyó la famosa triple horca, con forma triangular, capaz de colgar hasta 24 personas a la vez. El método usado era la caída corta, que no rompía el cuello. En lugar de una muerte rápida, los condenados sufrían una lenta asfixia que podía durar entre 10 y 30 minutos. Los carros se alejaban, dejando a los reos colgados y agitándose en el aire. Sus familias a veces tiraban de sus piernas para acelerar el final, un gesto conocido como la última bondad, aunque muchas veces solo aumentaba la agonía. Incluso el clima influía. La lluvia estiraba las cuerdas, el frío las endurecía, y el calor del verano llenaba el aire de olores insoportables. Algunos ajusticiamientos se hicieron famosos en toda Inglaterra. En 1670, el bandido francés Claude Duval, recordado por su elegancia y cortesía, bromeó con la multitud hasta el último momento y murió como un héroe popular. Muy distinto fue el caso del capitán William Kidd, pirata, que en 1701 tuvo que sufrir 2 veces. La cuerda se rompió en el primer intento y la multitud lo obligó a repetir su muerte. En 1752, Mary Blandy, acusada de envenenar a su padre, fue humillada con basura y frutas podridas lanzadas por el público. Durante las persecuciones religiosas,
Sacerdotes católicos eran ahorcados a medias y luego descuartizados vivos, como ejemplo de castigo. Jonathan Wild, jefe criminal que se hacía pasar por protector de la ciudad, fue insultado y apedreado camino al cadalso en 1725. Jack Sheppard, famoso por sus fugas de prisión, reunió en 1724 una multitud enorme y hasta sonrió desafiando a sus admiradores antes de morir. Pero pocos provocaron tanto odio como Elizabeth Brownrigg, condenada en 1767 por torturar y matar a sus aprendices. La gente quiso lincharla incluso antes de su ejecución, y su cuerpo fue apedreado después de colgar. El público era parte esencial del espectáculo. Los ricos alquilaban ventanas en casas cercanas para mirar cómodamente, mientras los pobres se apiñaban al pie de la horca. Las reacciones variaban. Algunos reos recibían compasión, otros eran insultados con furia. Los padres llevaban a sus hijos, convencidos de que ver una ejecución era una lección moral. El ambiente mezclaba horror con fiesta. Había apuestas sobre cuánto tiempo tardaría un condenado en morir, vendedores que ofrecían comida, carteristas que robaban entre la multitud y hasta prostitutas que buscaban clientes. Se vendían panfletos con historias sensacionalistas de los criminales y sus últimas palabras, muchas veces inventadas. Desde 1540, la muerte no terminaba en la horca. Por ley, los cuerpos podían ser reclamados por cirujanos para disección. Para las familias era un horror. Luchaban contra los ayudantes de los médicos para recuperar a sus muertos. A veces estas peleas terminaban en violencia. Las disecciones eran públicas, con espectadores que pagaban por ver cómo se abrían los cuerpos. Muchos condenados temían más esta profanación que la propia ejecución, porque creían que sin cuerpo no habría resurrección en el día del juicio. Los médicos pujaban entre sí por los cadáveres, creando un mercado macabro. Algunos cuerpos valían más que otros según la edad y la salud, y aunque se justificaba como enseñanza, muchas disecciones eran puro espectáculo. Incluso los cirujanos confesaban luego sufrir pesadillas por lo que habían hecho. Los métodos de ejecución también se perfeccionaron para el espectáculo. La gente esperaba ver el llamado baile de Tyburn, los movimientos violentos de los cuerpos al morir. Los verdugos aprendieron a controlar la velocidad de los carros y la forma de los nudos para alargar la agonía y complacer a la multitud. Fabricar sogas y diseñar nudos se convirtió en un oficio especializado, y cada verdugo tenía su estilo propio. Para manejar a las masas se usaron barreras, guardias armados y horarios programados. Se imprimían folletos con información de Minindus, los ajusticiados, convirtiendo estas muertes en una forma temprana de prensa popular. Los ricos, además, podían comprar entradas para gradas con cojines y bebidas, como si asistieran a un teatro. Tyburn se transformó en un anfiteatro de la muerte. Algunas ejecuciones se organizaron como mensajes políticos. En 1649, 24 rebeldes jacobitas fueron colgados a la vez, formando lo que los testigos llamaron un bosque de muertos. En 1606, los conspiradores de la pólvora, incluido Guy Fawkes, fueron torturados, ahorcados y luego descuartizados, en un espectáculo pensado para advertir contra la traición y la herejía. Estos eventos atraían a las mayores multitudes de Londres y no pasaban desapercibidos en el extranjero. Diplomáticos y viajeros contaban estas escenas en toda Europa, reforzando la imagen de Inglaterra como un país severo y cruel. La clase social también decidía cómo morir. Los aristócratas solían ser decapitados, considerados muertes más dignas. Algunos compraban cuerdas de seda o pedían morir con ropas elegantes. Los pobres sufrían todo el peso del desprecio público. Los sacerdotes podían recibir ceremonias especiales, pero en tiempos de persecución eran tratados con más dureza. Las mujeres tenían ciertas precauciones de modestia, como vestidos largos para cubrir el cuerpo, aunque si el crimen era considerado atroz, el trato era todavía peor. Los hijos de criminales ricos a veces eran acogidos por familiares o instituciones, pero los de pobres quedaban en la miseria. Los extranjeros también sufrían según la política del momento.
Un francés en tiempos de guerra recibía más odio, mientras que los aliados podían tener algo más de compasión. La religión estaba presente en cada paso. Sacerdotes acompañaban a los reos, les ofrecían oraciones y los animaban a confesar públicamente. Estas confesiones se convertían en parte del ritual, un espectáculo que reforzaba el poder del Estado. Rechazar confesar era visto como señal de corrupción moral. A menudo las tensiones religiosas aparecían en la multitud, protestantes contra católicos, insultos y burlas en medio de la muerte. Las sermones de ejecución se publicaban después, sacando lecciones morales de cada caso. El gran debate era sobre la salvación. ¿Podía un criminal arrepentirse en el último minuto y salvarse, o estaba ya condenado al infierno? Para los extranjeros, Tyburn era algo difícil de aceptar. Los franceses lo veían como corrupción moral. Los alemanes criticaban la ineficiencia y defendían la decapitación como más humana. Los italianos señalaban la falta de sacramentos católicos. Los españoles lo comparaban con las ceremonias de la Inquisición y decían que las suyas eran más dignas. Los americanos lo consideraban un espectáculo inmoral, y holandeses y escandinavos, que creían en la rehabilitación, lo calificaban de barbarie. Con el tiempo, las ideas cambiaron. El pensamiento ilustrado empezó a cuestionar la utilidad y la moralidad de la pena de muerte. Filósofos como Cesare Beccaria defendían que lo importante era la certeza del castigo, no su crueldad. También se alzaron voces religiosas, como la de John Wesley, que denunciaban las ejecuciones públicas como corruptoras para la sociedad. Los reformadores de cárceles, como John Howard, mostraban que el crimen a menudo nacía de la pobreza y que la prisión podía servir para rehabilitar. Además, las multitudes ya eran vistas como un problema, interrumpían el comercio y generaban gastos de seguridad. En 1783, el último ahorcado en Tyburn fue John Austin. Poco después, la famosa horca triple fue desmontada y sus maderas vendidas como recuerdos. Las pruebas arqueológicas modernas confirmaron lo que cuentan los textos. Excavaciones encontraron fosas con restos de cientos de personas. Muchos esqueletos muestran enfermedades y malnutrición. Otros fracturas en los huesos por violencia. Se hallaron restos de niños, prueba de que incluso los menores podían ser ejecutados. Entre los objetos descubiertos había cuerdas, hebillas de hierro y pertenencias personales. El suelo mismo guarda las huellas químicas de la descomposición de miles de cuerpos. Todo ello demuestra, con evidencia física, la escala y la brutalidad de lo que fue durante siglos el escenario más temido de Inglaterra, Tyburn.